Kurs von 82 Jahren. Tal cual les dije en los avances, hoy vamos a hablar de las resistencias al psicoanálisis. Hoy. Las resistencias al psicoanálisis hoy. Siempre hubo resistencias, pero es como están al rojo vivo, ¿no? Con tantos tratamientos alternativos, OPSI, ¿no? Pero realmente voy a hablar de este tema que lo trajo mi invitado de hoy, que es el doctor Gustavo Luis Chiosa, médico, psicoanalista, escritor. Ya lo han visto otras veces, hacía mucho que no venías. Y realmente es un estudioso del psicoanálisis, a pesar de su juventud, realmente se lo tomó en serio, cosa que actualmente la gente no se toma muy en serio nada, que es grave, porque hay cosas que son serias en serio. Muchas gracias por todos los mensajes, realmente montones de mensajes, llamados. Lamento mucho que al doctor no le haya gustado el tema de la psicosexualidad que desarrollamos con el doctor Federico Averasturi, que fue excelente el programa. Pero bueno, hay gente que todavía la psicosexualidad es como le causa picor. Y eso debe ser uno de los temas de resistencia al psicoanálisis, donde el amor tiene mala prensa actualmente, ¿no? Decir estoy enamorado, creo en el amor, estas cosas realmente también tienen que ver con las pulsiones de vida, que yo son las únicas que creo, la pulsión de vida, pero evidentemente alguna gente reacciona. Otros hicieron un videíto con una parodia que tuvimos con la doctora Sandra Amoroso, hablando de la marihuana. Se ve que se ardió el tema porque hay mucha gente que fuma marihuana y realmente le saltó la térmica. Pero fue muy interesante, fue una parodia que me causó mucha gracia. La pueden ver en internet. Y hoy vamos a hablar en este programa, que todos se quejan que es corto, pero bueno, yo digo, es una cuestión económica, acepto donaciones. Lo que les quiero decir que hay muchas resistencias al psicoanálisis y yo creo que es un tema grave porque es uno de los pocos tratamientos que realmente van a las raíces de las motivaciones inconscientes que tienen que ver con la neurosis, la psicosis, las enfermedades somáticas, etc. Entonces, luego de la pausa, vamos al encuentro con Gustavo Chiosa. En el centro del país, el centro de las tendencias. Todas las tendencias, toda la diversión. Patio Olmos Shopping. Prepárate para disfrutar una experiencia única. Patio Olmos Shopping. Córdoba, Argentina. En el centro están tus compras. City Mall. Búscanos en Facebook /City Mall Córdoba. City Mall. Rivadavia, Casi Olmos. Acá estamos con el doctor Gustavo Chiosa. Qué placer tenerte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir. Sí, hace mucho que no venías. Sí, hace mucho. Sos un hombre muy atareado. Sí, es cierto. ¿No? Sí. Con mucho. También escribís, realmente es como un hábito, ¿no? ¿Cómo es el tema de la escritura? Porque
Sí, sí, bueno, es también una necesidad y también es una actividad que viene un poco empujada por toda la actividad que hacemos en la Fundación. Claro, Entonces claro. uno se programa y programamos actividades y entonces tenemos que presentar trabajos y Muy interesante discusiones. esto que dice, como que si uno tiene un punto de referencia obligatorio, somos todos hijos del rigor también, ¿no? Sí, es cierto. Entonces como que te impulsa, porque si estás en el dolce far niente, no tenés un motivo, un congreso, una jornada, una presentación. Sí, sí, sí. Además, bueno, también todas esas actividades también sirven de estímulo y de disparadores de ideas y de cosas, y uno siente qué interesante esto que se habló, o esto de que habría que aclararlo, voy a escribir, y así de a poco se va sumando las páginas. ¿Cambiaste tu forma de escribir? Sí, bueno, sí. Cambiaste un sí. poquito, sí. Realmente con él hablamos sobre tabaquismo, el fuego, etcétera. Sí, todo un tema. Y el Todo un de la tema salud. muy importante, hecho con mucha seriedad, pero tenía razón Gustavo, dice, van a pensar que yo soy la contracarga de la campaña antitabaco que hay, Claro, ¿no? sí, sí. Me pareció bien. Entonces vamos a hablar de las resistencias al psicoanálisis hoy. Bueno. Como lo dijo Freud, ya cuando hablaba con Jung, que le dice, pero doctor, ¿no puede cambiar un poquito los fundamentos de la neurosis? Sáquele la palabra sexualidad, le dice Jung, porque provoca mucho rechazo. Y entonces el viejo, que era terco y difícil, decía, de ninguna manera, porque le cambio la idiosincrasia de lo que es el psicoanálisis. Sí, sí, Jung le proponía disminuir un poco la importancia y Freud, y dije, no sabe el éxito que tuve en Estados Unidos con solo disminuirle un poco la importancia. Claro. Y Freud le dijo, el éxito hubiera sido mucho mayor si lo hubiera sacado toda, ¿no? Así que, Bien, en Estados Unidos nunca aprendieron psicoanálisis, Sí, sí, les es cuesta mucho Sí. el psicoanálisis. A pesar que tienen muchas sociedades y cosas, pero les cuesta. y son un poco más epistemológicamente materialistas y menos espirituales que los europeos, ¿no? Y sobre todo que el sudoeste alemán de aquella época, que había mucha espiritualidad, Goethe, Weizsäcker, Heidegger, un montón de... Vos toda trajiste la un tradición tema, la gente filosófica, se ¿no? confunde qué es la espiritualidad. Psicoanálisis es uno de los tratamientos más espirituales que yo conozco. Y la gente cree que no, que si hablas de sexo no es espiritual. Están equivocados. Realmente hace que el ser humano se eleve en la abstracción, en la metáfora, en el pensamiento simbólico, mucho más que cualquier otro tipo de terapia. Sí, y no sé si te acordás el libro de Bruno Bettelheim de Freud, El alma humana, que él cuenta cómo en la traducción al inglés se cambió mucho los textos alemanes. Por ejemplo, la palabra alma no figura, aparece mente o psíquico, ¿no? ¿Sí? Y hay un poco de dificultad en entender qué es lo psíquico, ¿no? A veces uno piensa que lo psíquico es lo que está en la cabeza, lo que no tiene existencia real en el mundo, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, ese vaso y después cierro los ojos y me lo imagino, eso es lo psíquico, ¿no? Y desde esta idea de qué es lo psíquico, entonces se genera la idea de que como lo psíquico no existe de la misma manera que existe lo material, en última instancia no tiene peso, no tiene importancia, ¿no? No hay cómo agarrarlo. Claro. No es concreto. Es como, bueno... Pero los efectos son Claro, concretos. de ahí cuando uno dice solo palabras, como si... Pero Claro. las palabras pueden matar a un hombre, pueden hacerlo sentir bien o hacerlo sentir mal. Uno puede morir de una ofensa, por ejemplo, ¿no? Pero lo psíquico, lo que mejor define lo psíquico no es tanto esta idea de la representación mental de una percepción que uno pudiera tener de la realidad, sino el sentido que tienen las cosas, la motivación, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno dice, por ejemplo, un órgano tiene una existencia material, el riñón, por ejemplo. Y uno cuando ve la forma que tiene el riñón, uno dice, ¿pero qué es primero, la forma o la idea? Porque el riñón tiene esa forma para filtrar, ¿no? Que es la idea de la causa final, de la teleología, ¿no? Entonces ahí uno entiende que el sentido tiene que ver con la idea, con el, con el para qué, ¿no? Y
Y bueno, ya yendo al ámbito de lo humano y de la salud, de alguna manera la salud será importante, pero hay que tener algo para ponerla en ella. La salud es un medio, no es un fin. Si uno no tiene por qué vivir, no le importa estar sano, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué vivir? Exactamente. Entonces, justamente lo que le da sentido a la vida son la motivación, los proyectos, los deseos, los ideales, ¿no? Ahora, yo quiero aclarar el tema de la representación. Bueno. Porque para mí el psicoanálisis se mueve con representaciones. Por ejemplo, cuando uno interpreta el complejo de Edipo, si lo hace concreto, no es psicoanálisis. Usted quiere acostarse con su madre y matar a su padre. No, usted quiere amar a la representación que usted tiene de esa madre idealizada de la infancia y quiere matar a su padre, pero no para matarlo, sino porque es un competidor en el amor por la madre. Entonces cambia la situación. El problema actual, creo que ahí ya me meto de lleno en el tema de hoy, es que no hay pensamiento simbólico, con lo cual es muy difícil trabajar con representaciones cuando el pensamiento del otro es un pensamiento concreto. Sí, pero en esa interpretación que vos haces, si bien estoy de acuerdo con vos en destacar el valor de la representación y no de la cuestión concreta, sí. De todas maneras el sentido que persigue la interpretación es la importancia que eso tiene. Obvio. Y esa importancia no es una representación. Las importancias son cosas, no son cosas que se puedan ver y tocar, pero sí son cosas que se pueden sentir y son las cosas justamente importantes porque la importancia tienen pertenece... efecto en la claro, conducta, concreto. Exactamente. Hace que uno vaya para un lado o para el otro. O cuando uno tenga una duda que no sabe para ir para un lado o para el otro. Hace que uno tenga una estructura psíquica o no la tenga. Es decir que es muy importante la estructura psíquica. ¿Qué es lo psíquico para vos? Bueno, para mí lo psíquico, lo que mejor define a lo psíquico es el sentido. El sentido. ¿No? Y a diferencia de lo material, digamos esta alternativa psíquico-somático, mente-cuerpo, idea-materia... Vos que no sabés nada de lo psicosomática. Sí. Sí. Claro, bueno, a diferencia de lo material, lo psíquico no se puede parcializar, no se puede el sentido, no se puede fraccionar como uno sí puede fraccionar la materia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sentido o uno lo capta o no lo capta, o uno lo entiende o no lo entiende. No hay término medio, no es entiendo más o menos. ¿Sí? ¿Vos decís? Claro, por ejemplo, suponete el sentido de un sueño, ¿sí? Buah. Ahí te metiste en mi terreno. Por eso me toco porque sé que te gusta. Es tan inteligente. El sentido de un sueño, cuando vos entendés el sentido, lo entendiste todo. Claro. Y cuando no lo entendés, estás todavía sin entender nada. Este es uno de los temas de resistencia al psicoanálisis. Porque admitir que uno es responsable de sus sueños, como admitir que uno es responsable de su inconsciente, porque la gente dice, yo no tengo nada que ver, es mi inconsciente. Muy difícil juntar ese deseo inconsciente que uno devela en la investigación de un sueño con el sentido consciente. Sí. A veces lo juntamos, yo creo que ahí estamos en el camino de la curación de una neurosis, cuando se aproximan los sentidos inconscientes y conscientes. Sí, por ahí así lo digo yo, ¿no? Sí, por ahí se malentiende esto de ser responsable del inconsciente, de los sueños, ¿no? Digamos, no responsable claro, como de la FIP, no. No, en el sentido de responsable como uno es arquitecto claro, de su que es propio una parte destino, de uno, ¿no? Y que no es la parte que lo define a uno, pero sí es una parte de uno y que uno tiene que integrarla con otras partes, ¿no? O sea, ¿vos decís que no lo define a uno? No totalmente, porque justamente... Bueno, negocia con la conciencia. Bueno, pero si un deseo inconsciente definiera lo que uno es, uno no tendría motivo para reprimirlo. Uno lo reprime cuando siente que ese deseo inconsciente entra en colisión con otras cosas. Que ahí uno, surge la noción de conflicto. Exactamente, por eso. ¿No?
Por eso yo le hablo del negociado. Claro, el las dos inconsciente partes, sí. se disfraza de todo como para hacerle gambito a la conciencia. El consciente dice, te vi, váyase a dormir, váyase al rincón. Es muy divertido cuando uno le pierde el miedo al inconsciente. Porque por ahí uno está viviendo una situación trágica, actual, real, y el sueño va para el lado que se le canta a él, donde tiene sentido el deseo inconsciente de él. No tiene que ver con lo que está pasando en la realidad, aunque pasen cosas trágicas en la realidad. La muerte de un ser querido, la enfermedad, etc. Y el inconsciente sigue su ruta. Sí. Bueno, un poco de sentido tiene lo que sucede en la realidad, en el sentido de que es cierto, como decía Freud, todos sabemos que de alguna manera en el inconsciente el hombre busca satisfacer esos deseos gestados en el pasado, en la infancia, que son siempre los mismos, ¿no? Pero también esos deseos en mayor o menor medida se satisfacen en la realidad. Entonces, en la medida en que uno está más frustrado en la realidad, esos deseos están más encendidos en el inconsciente. Claro, es una olla a presión. Una realidad más satisfactoria. Por eso no sirven las otras terapias. Perdón, no se enojen conmigo. No sirven. Porque es como ponerle la pata al inconsciente y está que explota el inconsciente. Y se va a hacer una disrupción fuerte. En cambio, si vos vas conociéndolo, negociándolo, perdiéndole el miedo, el horror, porque tiene otra moral, otra ética, otras leyes, tiene sus propias leyes. Sí, el problema con las terapias, uno de los primeros problemas es que de alguna manera hay muchas personas que piensan y hacen distinto y utilizamos los mismos nombres. Entonces, para el paciente es una gran confusión, ¿no? Seguramente a vos te pasa que vos decís soy psicoanalista, soy psicóloga, no, soy médico, soy psiquiatra. No, soy médico y soy psicoanalista, ¿no? Exacto, sí. Y hay mucha si digo que soy psicoanalista, soy psicóloga. Sí. Y si digo que soy médico, soy psiquiatra. Sí. Es así, no pueden tolerar que haya un médico psicoanalista. Sí. Bueno, pero además también es cierto que hay muchos psicoanalistas que pensamos demasiado distinto, ¿no? Y hacemos demasiado distinto, todo siempre en el nombre del psicoanálisis, y esto genera una confusión espantosa, ¿no? La gente me pregunta, los que ven el programa, mucha gente me pregunta, ¿cómo sé yo qué terapia estoy haciendo, doctora? Entonces yo le digo, pregúntele a su terapeuta qué hace. Sí. ¿No? Sí. Entonces, ¿cómo sé yo que lo que me contesta? Claro. Es decir, ¿cuál pensás que es hoy la resistencia al psicoanálisis? Yo creo que una de las resistencias más profundas tiene que ver con la frecuencia, ¿no? Creo que generalmente lo que más se aleja del psicoanálisis son estas ofertas de once a week, una vez cada 15 días, cara a cara, ¿no? Básicamente el tratamiento psicoanalítico, que si bien empezó por ser un análisis de los síntomas, a poco camino recorrido ya se vio que lo necesario era trabajar sobre el carácter. El carácter es una formación de hábitos, el carácter se fue consolidando a lo largo de toda la vida, ¿no? Pero vos viste que Freud dice que a los 3 años el chico tiene su carácter. Exactamente, sí. 3 años. Sí. ¿No? Yo diría que menos también, pero... Él dijo a los 3, lo enchufó a los 3 años. Sí. Y lo que pasa es que también las primeras experiencias son las más intensas, porque son las primeras, y las segundas van, de alguna manera, están ya determinadas por las primeras y las pueden corregir, pero generalmente se sobrescribe, ¿no? Entonces uno llega a los 15, a los 14, a los 25, a los 32 o a los 50 con un carácter consolidado. Y hacer esa modificación es algo que requiere tiempo, esfuerzo, constancia y repetición, porque en última instancia... ¿Por qué hablas de carácter y no de neurosis? Bueno, porque la neurosis anida en el carácter, ¿no? La neurosis anida en el carácter, ¿no? Entonces, por ejemplo, este ejemplo que vos ponías del complejo de Edipo, ¿no? La persona que de alguna manera se quedó con el deseo de tener algo que
algo contigo, representado con la madre, sí, ¿no? Algo que veía que tenía el padre y él no, y la idea de un privilegio injusto, y por ahí esta persona se queda enganchado con eso, y entonces de alguna manera siempre busca a la mujer de otro porque siente que tiene que sacarle la mujer a alguien, y siempre, ¿por qué no agarras una soltera? Y si no la quiere nadie, ¿por qué la voy a agarrar yo? Dice, ¿no? Claro. Y ve todo desde esta óptica forjada en esta historia que pasó. Y rever esta historia no es una cuestión de entendimiento, no es una cuestión de esclarecimiento, no es algo que uno se lo explique, el tipo lo entendió y va a cambiar. No. Cambiar lleva mucho trabajo. La reelaboración que plantea Freud es fundamental. Exactamente, volver una y otra vez sobre las mismas cosas. Pero es lo mismo que, digamos, aprender un idioma, aprender un instrumento, aprender un deporte. Digamos, si vos sos una persona que no hace deportes y de repente querés convertirte en un deportista, no es una cosa que lo vas a lograr una vez por semana. Tenés que hacerlo la gente con mucha que constancia. da, los psicoanalistas que dan o los terapeutas que dan una vez por semana, o no entienden nada de lo que es el psicoanálisis, o tienen una omnipotencia que no pueden ser psicoanalistas. No saben lo que es la minucia, lo laborioso que es un trabajo psicoanalítico, para el paciente y para el analista. Sí, yo pienso que hay un desconocimiento. Sí, hay un desconocimiento. Si no, no podés ofrecer una... Ayer una paciente medio se enojó conmigo. También es cierto, discúlpame que te interrumpa, ¿no? Pero también es cierto que cuando uno no... Si uno no entiende bien de qué va la cosa, para el mismo analista se hace difícil que el paciente venga tantas veces. Entonces el mismo paciente dice, pero yo ya te lo expliqué. Claro, claro. Y entonces están apurados por dar altas y porque el paciente venga menos, ¿no? Y en realidad los cambios empiezan a aparecer cuando uno pone mucho esfuerzo y mucha constancia. ¿no? Mucha constancia. Sí. Dice, pero como esto en todas las cosas esto en la ya vida. me lo dijo. Sí. Bueno, pero yo te lo digo de acá, cambia la forma. Sí. Esto ya se lo dije. Sí. Lo decís desde otro lugar, de otra forma, aparece en un sueño, aparece en el cuerpo. Sí, bueno, ¿no? Además algo por ahí difícil de explicar así en breve para la gente que por ahí no lo conoce, el tema de la transferencia, cómo se sigue repitiendo en el vínculo transferencial y cómo de alguna manera operar cambios en ese vínculo transferencial es una tarea que requiere de tiempo y de esfuerzo, ¿no? Y saber qué es la transferencia. Que el paciente no lo hace a propósito, es inconsciente, le sale. Vos te tenés que dar cuenta a quién le habla. Claro. A quién le está hablando el paciente en un momento dado. Uno va cambiando. Claro. Es que en última instancia, para que uno pueda cambiar los modelos que tiene de vincularse, sí, tiene que establecer un vínculo distinto en su terapia, ¿no? Y establecer un vínculo lleva tiempo en la vida, en todos los casos. Y que el vínculo sea significativo y que el vínculo tenga peso, lleva tiempo. En la terapia el peso lo tiene enseguida por el tema de la transferencia. Claro. Pero es esa importancia mágica, es esa importancia que es lábil, que si mañana cambia de terapeuta, es el otro terapeuta el que tiene importancia, ¿no? O le sigue hablando al terapeuta anterior, hay que darse cuenta. Para eso no hay que... El narcisismo es estúpido, hay que volarlo. Hay que ver, cuando uno toma un paciente que viene de otro terapeuta, hay que ver a quién le sigue hablando, la culpa, por qué. Son muchos temas. Sí, de bajarse del caballo y decir no. Son los objetos internos, ¿no? Obviamente. Claro. Entonces, ¿qué te puedo decir? Tenemos que seguir, pero terminó. Bueno. Es rápido, pero con regalito te vas. Ah, bueno, esto es una novedad, ¿eh? Claro, es que hace mucho que no venís. Bueno, muchas gracias. De Silvia Blanco, de Bombonerías Normando, exquisitez, manda como es el inconsciente, es exquisito. Buenísimo. Yo te lo agradezco y mis hijos te lo van a agradecer. Gustavo, te vuelvo a invitar, ¿eh? Dale, porque con mucho quedaron gusto. Muchos temas ahí. Siempre, sí. Luego de la pausa vamos a las reflexiones finales como siempre.
Hablar con Gustavo Chiosa realmente es un placer porque tiene mucho conocimiento de muchos temas del psicoanálisis que son bastante complejos porque está sobredeterminado un fenómeno. Es como interdisciplinario, viene de montones de lugares que hay que descubrirlo en el psicoanálisis. El tema del sentido que nos plantea Gustavo es muy interesante y original, ¿no? Yo realmente tomo más el sentido en el tema de la representación porque me costó mucho trabajo el pensamiento simbólico y entonces una vez que lo adquirí no lo largo, pero ni que me vendan nada. El sentido, que es fundamental, porque todo tiene un sentido, como dice Gustavo, todo, hasta los riñones tienen un sentido de ser, de estar, son un filtro fundamental de los tóxicos, etc. Realmente, ¿por qué la gente evita el psicoanálisis? O ponen temas económicos, temas horarios, cercanías, como si el aparato mental fuese realmente un tema geopolítico. No, es fundamental porque es lo que nos hace mover, desear, buscar y encontrar. Hasta la semana que viene.